¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre y a su pueblo. Un aplauso al Señor fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque es digno el Señor, ¿no? Se lo merece, ¿no? Amén. Estaba pensando en ahorita que estaba platicando y compartiendo la hermana Gloria, me recordó algo de Jericó. Cuando Israel iba a conquistar a Jericó, pero dice la palabra de Dios que las puertas de Jericó estaban cerradas y nadie podía entrar y nadie podía salir. Estaba cerrado, se me oye conocido como un COVID, ¿no? Todo está cerrado, lockdown, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Dios le dio revelación a Josué y Josué le dijo al pueblo lo que tenían que hacer, le dio una instrucción. Dice, los sacerdotes van a rodear a Jericó una vez y gritar. Y lo van a hacer 6 veces a rodear. A la 7ª vez lo van a hacer 7 veces y gritar, y los muros se van a caer. Por eso si nosotros ahorita vamos a decir unos 7 gloria a Dios, amén, porque hay cosas que se tienen que caer. ¿Verdad? Hay personas que se tienen que curar. Vamos a creer por fe en Cristo Jesús que eso suceda. ¿Cuántos están listos? Amén. ¿Me van a acompañar? Sí. 7 gloria a dioses, 1, gloria a Dios, 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 gloria a Dios y un gloria a Dios. Ahí está, gloria a Dios, gloria a Cristo, amén. Estamos levantando y orando por el hermano y pastor Roberto, amén, que nos está acompañando por video. Gloria sea el Señor. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Y cuando estén ahí conmigo, por favor, me señalan con un amén para saber que están allí. Ahí está 1, ahí está 2. Facebook, Instagram, dígame amén. Versículo 1, por favor. Dice la palabra de Dios en el primer versículo del capítulo 15 de San Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que sea luz, Señor, que sea guía, que, Señor, sea alumbrante a nuestros espíritus, Señor, donde tú haces tu contacto, donde tú nos das revelación y en entendimiento, Señor. Habla nuestro corazón. Hemos entrado a un nuevo año, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Esperamos algo nuevo en esta tarde, Señor. Esperamos pan fresco, Señor, en esta tarde, Señor. Que nuestro espíritu sea alimentado, Señor. Que seamos edificados, Señor. Que nos escuchan por Facebook y Instagram, Señor, sean edificados y que reciban esperanza y gozo en sus corazones en lo que tú tienes preparado para nosotros hoy, en esta tarde. Esto todo te lo pedimos en el Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Este no es el texto del mensaje, ¿ok? Si nos vamos al versículo 8 del mismo capítulo, dice: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara? Y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Versículo 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hoy hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén.
Pero vamos a regresar al primer versículo porque hay algo allí que hay un momento de reflexionar. Porque los que se acercaron a Cristo eran los publicanos, eran los pecadores, y ellos se acercaron ¿para qué? Para escucharlo. Y Cristo, dice la Escritura, que Él comía con ellos. Amén. Compartía con ellos, porque Cristo quería ganarlos, los quería salvar, les quería ofrecer vida eterna. Y nosotros en un momento, nosotros también éramos igual como los pecadores, ¿verdad? Y ahora somos salvos. Amén. Y a nuestro alrededor de nosotros, no se nos olvide que en un tiempo estábamos perdidos, necesitamos salvación, éramos pecadores, estábamos sucios, teníamos que ser limpiados, que no se nos olvide eso. Porque muchas de las veces lo que yo he notado en la cristiandad, y esto me ha sucedido a mí, ¿ok? Lo comparto porque Dios trató conmigo con esto. Que en un momento yo pensé, pues ya estoy limpio, ya me creía muy justo propio. Y ahora en una cierta manera o cierto punto miraba, no me quería acercar a los pecadores. No me quería acercar a los publicanos. ¿Por qué? ¿A poco a mí nomás me sucede eso? ¿A poco no le ha sucedido a ustedes? Que no te quieres identificar con ciertas personas porque han cometido feas cosas. Y no debe de ser así. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, de compartir el evangelio, ser un testimonio a los publicanos, a los pecadores. Que no se nos olvide eso. Cristo es nuestro ejemplo. No se nos olvide donde el Señor nos ha sacado a nosotros, hermano. Amén. Algo nomás quería que nosotros reflexionemos. Hay mucho que compartir ahí, pero hay que recordarnos eso. Ahora vamos a la parábola. ¿Cuántos saben lo que es una parábola? Cristo usaba muchas palabras, enseñaba algo natural para enseñar y mostrar una verdad espiritual o un principio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ok, solo que cuando Cristo habla una parábola no es algo literal, es una verdad que quiere mostrar en lo espiritual. Ok, entonces aquí en el versículo 8, si me siguen, dice qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara. Ahora, una dracma es igual que un salario de un día. Entonces ella tenía ¿cuántos? 10 dracmas, pero se le perdió un dracma. Eso es mucho dinero. Si tú haces tus cuentas, es un paycheck, ¿verdad? Es un cheque de 10, pero se te pierde un dinero de un día. Cada uno donde trabajamos nos pagan diferente, ¿verdad? Pero imagínate un día de lo que tú haces se te pierde. Y la palabra de Dios dice que ella, la mujer, encendió una lámpara. ¿Qué es la lámpara? ¿Quién es la mujer en la cual Cristo está señalando aquí? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia es la esposa. Entonces el Señor tiene un mensaje para su esposa, tiene un mensaje para su iglesia, la mujer. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Pero ¿qué es la lámpara? Vamos al Salmos 119, 105. Háblanos, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, y alumbrará a mi ¿qué? A mi camino. ¿Qué es nuestra lámpara?
La palabra de Dios. Esa es la cual nos guía nuestros ¿qué? Nuestros pasos. El Señor es mi luz y es mi ¿qué? Mi rey. Es lo que estábamos cantando, ¿verdad? Nuestro Señor es nuestra luz. Él es el que nos alumbra nuestro camino. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6, si tú vas ahí, dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es Él que resplandeció en nuestros ¿qué? Corazones. ¿Quién es Él? Cristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o la cara ¿de quién? De Jesucristo. El espíritu, y esto es importante, que el espíritu del hombre es el punto de contacto por la cual va a iluminar al hombre y mostrarle su verdadera naturaleza. Si me acompañan, vayan a Proverbios capítulo 20 versículo 27. Dice la palabra de Dios: lámpara de Jehová es el espíritu ¿de qué? Del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué es el contacto que Dios hace con el hombre? El espíritu. Digan espíritu. Amén. Tu espíritu. Salmos 18, 28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice el salmista. Y Romanos 8, 16, el cual todos nosotros como cristianos, ¿verdad?, lo conocemos, que dice: el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces el contacto principal en el cual el Señor nos ilumina, nos da entendimiento, nos hace ver lo que no podemos ver en lo natural, es el espíritu del hombre. Dios usando el Espíritu Santo para hacer ese contacto. ¿Cuántos están conmigo? Pero lo que quiero que yo creo, lo que Cristo nos está mostrando aquí en el Lucas capítulo 15 versículo 8, no se trata de dracma, no se trata de plata ni de oro. Aunque yo creo que lo que nos está enseñando, que así como el oro y el plata es valoroso para nosotros, el Señor nos enseña que el alma de una persona perdida es valorosa delante de los ojos de Dios. Ese es el punto. Amén. Y yo me recuerdo en mi adolescencia, en mi juventud, cuando yo empecé a la edad de 5 años y mi mamá se separó de mi papá, hubo un divorcio, separado y nos movimos a otro estado en California. Yo no pensé que yo estaba perdido. En esa edad, en mi adolescencia, pues nomás aceptamos, ¿verdad? Nos adaptamos. Entonces pasa el tiempo, paso por muchas cosas en la escuela, y muchos de ustedes que conocen mi testimonio, estaba pasando por mucho, como dicen, la palabra que busco es bullying. Y empezó de bullying las cosas en mi vida, ser golpeado por otros estudiantes, aquí y allá, otras ocasiones. Y luego vino un tiempo en el cual escogí un estilo de vivir porque ya estaba cansado. Tenía que buscar un medio en el cual yo me podía defender y identificar para recibir respaldo. Entonces en ese momento y ustedes que me conocen, empecé a escribir en las calles y agarré reconocimiento de los de la escuela y de la comunidad, de los estudiantes. Y de eso me fui a una pandilla a la edad de 18. Estaba ya en vicios de tomar alcohol, drogas, tú lo puedes nombrar. Ya estaba yo perdido. Ya estaba yo ¿en qué? En tinieblas. Ya ni pude ver más allá de lo que yo estaba haciendo. Ya estaba yo completamente ciego. No estaba caminando derecho, estaba a la izquierda y a la derecha, ¿verdad?
Y muchos de ustedes tienen su propio testimonio, tienen su propia historia. Pero yo estaba en ese momento perdido. Y en el 1995 vine a conocer a Cristo y me entregué al Señor, me rendí a Él y vine a ser ¿qué? Salvo. ¿Sí? Gloria a Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 6, ustedes es muy conocido la historia de Adán y Eva. Todos lo conocemos, los que nos escuchan por Facebook y Instagram. Génesis 3, 6. Pero la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, ¿verdad? Y se empezaron a cubrir y no sabían que estaban desnudos. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían pecado contra Dios, y en ese momento hubo una ¿qué? Separación del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Estaba quebrado. El punto que quiero hacer con esto, de que cuando se escondió Adán y Eva y vino Dios caminando en el jardín de Edén, nosotros no lo podemos ver de esta manera, pero Dios está brillando. Es asombroso, es admirable. Dios es luz. Entonces cuando Dios entra en el jardín y ellos están escondiendo, no se pueden esconder de Dios, pero Dios les hace una pregunta: ¿dónde estás en el 2021? ¿Dónde estás? Ese es otro mensaje para otro día. Pero ¿dónde estás? Y cuando Dios le preguntó ¿dónde estás? Porque el Señor es palabra, ¿verdad? Él es la palabra. Alumbró, hizo contacto con Adán. La lámpara se prendió. Nosotros sabemos lo que es venir a conocer a Cristo y ser salvos, ¿ok? Vamos a lo siguiente. Como cristianos y creyentes, ¿podemos perder algo? Muchos dicen: no, yo estoy completo, yo tengo a Cristo en mi vida, de ninguna manera puedo perder nada. Y muchas de las veces pensamos o medimos eso con lo material. No me refiero mucho a lo material, hermanos, porque lo que quiero hacer énfasis es que esta mujer que Cristo está hablando es la esposa, es la novia, que es nosotros, la iglesia, y que había perdido una dracma. Y la palabra de Dios dice que ella agarró ¿qué? ¿Qué es el paso que tomó ella? La lámpara. ¿Qué fue después de lo que tomó la lámpara? Lo que todas las mujeres hacen cada tarde o cada barrer, ¿verdad? Una escoba. Ahora, imagínate, no es tu casa, no está como la casa de los días de los palestinos. Es una casa con una puerta sola y unas ventanas, y no tiene como las luces que nosotros tenemos. Tienen que poner una lámpara sobre las ventanas para que haya luz en la casa. Y el suelo no está como con carpeta, es pura tierra. Pero lo que quiero compartir y lo que quiero darles instrucción de lo que Dios me está dando a mí es que tenemos que aprender a usar la lámpara. Tenemos que agarrar la escoba y tenemos que barrer. Yo conozco varias hermanas en el Señor que se dedican a la mañana hasta la tarde a limpiar sus casas. Yo creo que es probablemente borderline adicción. ¿Ok? 24 horas al día se dedican a limpiar su casa. Buenos días, hermana, ¿cómo estás? Limpiando mi casa. A mí no me gusta estar en una casa sucia. ¿Amén? ¿Le estoy mintiendo? ¿No conoce nada? Yo cada 2 semanas limpio mi cuarto. Los que me conocen personalmente saben que en 2 semanas o más limpio mi cuarto. Pero Dios no está diciendo que limpiemos el cuarto. Dios no está diciendo que agarremos la escoba para limpiar el cuarto. Dios está diciendo: limpia tu espíritu. Es tiempo de reorganizar, no lo por fuera, sino lo por dentro.
Sus misericordias son nuevas cada mañana. Algo nuevo tiene el Señor para nosotros en el 2021. Para tu matrimonio, para tu vida personal. Hay cambios que Dios va a hacer en tu vida personal, no solamente en el gobierno y en la nación, en tu vida personal. Y lo más importante que tenemos que saber, que Cristo viene. Cristo está a las puertas, que nos escuchan por Facebook y Instagram. El Señor viene. No es tiempo de tener un pie afuera y un pie adentro. No es tiempo de jugar la iglesia. Es tiempo de ser serios en nuestra relación personal con Cristo. Cristo tiene un trato con nosotros, hermanos, y está con nosotros. Vayan conmigo al libro de Josué, capítulo 6. Vamos a ver unos ejemplos cómo se puede perder algo en nuestras propias vidas. Cuando estén ahí, digan amén. Dice, miran el primer versículo, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. COVID. No sé. Pero están encerrados. No pueden, Israel no podía entrar. Dios dice: te lo voy a entregar, es tuyo. Pero no podemos entrar ni salir. La palabra de Dios nos enseña: ¿quién tiene la llave de David? Cristo. Dice: yo tengo la llave, nadie puede cerrar ni abrir, solo el Señor nos puede abrir. Y Dios les dijo a ellos por fe y por promesa: es tuyo. Y nosotros compartí un poquito en el principio, ¿verdad? Lo que sucedió. Lo que Dios les instruyó a través de Josué al pueblo, lo que tenían que hacer. Entonces el Señor les dio Jericó, se cayeron los muros, ellos entraron, tuvieron victoria, ¿verdad? Tuvieron gozo, tuvieron alegría, Dios obró, Dios nos dio esto. Pero otra parte es condición. Dice el Señor: no toques nada de lo que está en Jericó, porque es anatema. Entonces la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 7 que hubo alguien del pueblo de Israel que tomó algo de lo anatema y se lo escondió y no le dijo a nadie. Y luego dice la escritura que entonces uno de los hombres de Dios le dijeron a Josué: Josué, mira, ya tuvimos victoria aquí en Jericó. Ahora está este otro pueblo que se llama Ai. Dice, y no son, ya lo espiamos, ya fuimos y vimos, y no son muchos, nomás con unos 2,000-3,000 personas lo hacemos. Y dice Josué: me parece bien, vayan. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos fueron a entrar a Ai, ellos salieron corriendo. Los derrotaron, experimentaron ellos mismos una derrota. Me pregunto esto: ¿podemos nosotros ir adelante de Dios, hacer algo que Dios no nos está diciendo hacer? Nos movemos a través de nuestro propio entendimiento, y lo que sucede, nosotros experimentamos que una derrota o una vergüenza, ¿sí o no? ¿Nos puede suceder a nosotros? Amén. Salieron corriendo. Entonces Josué cayó se postró y se cayó. ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor dice: levántate, Josué. El pueblo ha pecado. Entonces, un poquito de pecado en nuestra vida, un poquito de tinieblas, ¿qué puede traer? Consecuencias. Nos trae derrota. En Jueces capítulo 13, si vayan ahí por favor. Y ojalá que los que nos acompañan en Facebook y Instagram, YouTube, hagan sus comentarios también. Podemos experimentar derrota y vergüenza. En Jueces capítulo 13, versículo 1, cuando estén ahí digan amén. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron,
Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por ¿cuántos años? 40 años, cautivos. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Dios levanta a Sansón, el cual dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se empezó a mover en él. Había alguien que compartió una vez, no aquí, en otro lugar, y dice, no, pues yo no veo que el Espíritu Santo esté en el Viejo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Si ustedes van al versículo 25, dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Astol. Ahí lo menciona, el Espíritu Santo se movió en la vida de este hombre de Dios, de Sansón. Entonces, y ustedes conocen la vida de Sansón. Sansón venció a un león, lo derrotó, lo hizo pedazos. El Señor usó a Sansón también vencer a los filisteos, los conquistó, los derrotó, mataba hombres. Y esta palabra dice que el Espíritu de Dios se movía sobre él. Y empezó la vida de Sansón bien. Me recuerda a mi propia vida. Empecé bien en las cosas del Señor. Pero vino un tiempo en la vida de Sansón que empezó a inclinarse o apoyarse en su propia carne. Y la palabra de Dios dice que él pecó contra Dios. Él estaba casado, perdió su esposa, a su compañero se la quitaron y se la entregaron a alguien más, y después se murió los padres y la esposa. Él se fue y se juntó con una ramera y pecó contra Dios, y luego se juntó con Delilah, y Delilah lo metió en ¿qué? En muchos problemas. ¿Cuántos por Instagram y Facebook tienen una Delilah? ¿O cuántos de nosotros tenemos una Delilah al lado? Cuidado. Pero la palabra de Dios dice que Sansón reveló su secreto a Delilah. ¿Dónde estaban sus fuerzas? En su pelo, supuestamente, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Y cuando él reveló eso, cuando él estaba dormido, se lo cortó. Y recuerda que muchas veces anteriores, Sansón había vencido al enemigo, como muchas veces lo había hecho. Pero esta vez que reveló su secreto y le cortaron su pelo. Y él, cuando dijo Delilah, aquí están los filisteos, él se levantó y pensó, como otras veces lo he hecho, me levanto y los derroto. Pero dice la palabra de Dios que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había ido de él. Imagínate hacer tú algo sin la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué puedes hacer? Dice el Señor Jesucristo, nada puedes hacer aparte de mí. Imagínate ir sin la guianza de la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué va a suceder? Derrota. ¿Qué perdió Sansón? Sus ojos. Pero Dios es bueno. Porque Dios al último momento, Dios lo redimió a Sansón. Le dio fuerzas de nuevas, una vez más, para vencer al enemigo. ¿Y se la dio? Amén, se la dio. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 2. Esto me pegó muy duro. 1 Samuel capítulo 2. Ustedes se recuerdan de Samuel, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Elí el sacerdote? Ok, muy bien. El versículo 12, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne.
trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba al garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venían a Silo. Y luego el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Punto número 2. 3. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las ¿qué? Las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes, los que tenían que estar apartados para el Señor, para Jehová, y ser usados en el ministerio o en las cosas de Dios para ministrarle al pueblo y recibir sus ofrendas. En las ofrendas pecaban, y también pecaban ¿en qué? En que se dormían con las mujeres que entraban. Si no fue suficiente eso, entonces Dios le habla a Elí, y eso es lo que quiero que vean. En el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifieste yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos. Elí dice, le dicen a Elí: tú has honrado más a tus hijos que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y luego, ¿qué es la consecuencia del versículo 30? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me ¿qué? Honran, y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. En lo que nos debemos de organizar o reorganizar en nuestra propia vida personal, ¿quién es primero? Una cosa es decirlo y otra cosa es que hacerlo. Puedes decirme a mí que Cristo es primero en tu vida, pero si pones a tu familia y a tus hijos primero en las acciones, entonces Dios no es primero. Elí no se hizo responsable, no se hizo una persona que dio cuentas, no le dio cuentas a nadie en lo que él estaba permitiendo. Escuchaba lo que sus hijos hacían, pero no hacía nada. Y eso le costó el sacerdocio, le costó su vida, y la vida de sus hijos murieron. ¿Perdió algo? ¿Podemos nosotros perder algo? Dice el Señor: si me honras te voy a honrar, si no me honras te voy a despreciar. Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Cuántos se recuerdan de David? Muy popular, ¿verdad? Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, yo creo que ya era año nuevo para ellos, ¿no? El año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó, vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, embarazada. David no estaba donde tenía que estar. ¿Se recuerdan lo que les dije del principio en Génesis 3:6? Cuando el Señor le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Estaba Adán donde tenía que estar? ¿Estamos nosotros en este nuevo año donde tenemos que estar? David no estaba donde tenía que estar en el Señor. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí por un milagro, hermanos. Si cuando yo estaba encerrado en la prisión, sin esos 16 años que yo estuve en la prisión, si yo no tendría que estar donde tenía que estar, no estuviera aquí hoy en este día. Se lo aseguro. Cuando todo mal estaba sucediendo a mi alrededor, siempre estaba donde tenía que estar, con la iglesia, con los hermanos. Y cuando estábamos juntos, nada sucedía alrededor de nosotros, porque el Señor nos guardaba, el Señor nos cuidaba. Y cuando estaba acá, todos estaban lastimando, hiriendo y todo eso, pero estaba donde tenía que estar. Y por eso estoy yo aquí hoy, por la misericordia de Dios. Pero David no estaba, se quedó atrás. Y la palabra de Dios dice que pecó. ¿Qué perdió David? Perdió un hijo. Pecó contra Dios, primeramente. Perdió un hijo. Perdió que habla muchos en el salmista David. Perdí mi gozo. ¿Se puede perder el gozo? No para siempre, pero se puede perder el gozo. Entonces lo que quiero compartir, animarlos, hermano. La instrucción que yo recibí del Señor: agarrar la lámpara, la palabra de Dios, agarrar mi escoba y empezar a limpiar, no mi cuarto, el cuarto aquí adentro. Hacer contacto con el Señor. Empezamos como una iglesia en ayuno y oración, compartió el hermano. Es las instrucciones que nos dio los ancianos y el pastor Austin, ¿verdad? Que ayunemos, que oremos, que eso sea nuestra manera de vivir como estilo, como cristianos, que eso sea lo que hacemos: leer la palabra de Dios, orar y ayunar, que eso sea el estilo. Yo sé que muchas de las veces trabajamos, pero tenemos como esas mujeres que yo les compartí, se dedicaban a limpiar sus casas. Era su prioridad a levantarse, no era la palabra de Dios. Nosotros que tenemos que reorganizarnos, hermanos, por dentro. Tomar aquella dedicación, compromiso de limpiarnos, limpiar el corazón, hacer el contacto con el Señor, con el Espíritu de nosotros, con el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ella la encontró, su dracma, le habló a las amigas y a los vecinos y compartió su gran gozo. Era mucho dinero. ¿Cuánto es el valor de lo que tú tal vez has perdido? ¿Y cuánto lo quieren para atrás? No sé, tú solamente sabes lo que has perdido dentro de ti, o tal vez sí, aún lo de por fuera, pero Dios te lo puede restaurar también. Dios te lo puede reconciliar también, aún lo que has perdido en lo material, pero hablo más en lo interior. Que Dios sea glorificado, hermanos. Hay que ponernos de pie. También los que están escuchando por Facebook, Instagram, también se pueden poner de pie. Amén. Nuestro pastor Robert también. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Individual, como una iglesia.
Nosotros sabemos lo que hemos perdido, pero tú eres el que restaura, Señor. Tú eres el que levanta, Señor. Tú eres el que hace todas las cosas nuevas. Todo lo viejo ha pasado. He aquí, todo hecho nuevo en Cristo Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, que cada uno se escudriñe y tome la lámpara, la palabra de Dios, y se escudriñe, Señor, entre su día a través de ella. Y que tú, Señor, les alumbres y me alumbres a mí de lo que tenemos que hacer. Que pongamos a ti como prioridad primero en nuestras vidas en este año 2021, Señor. Que sea de bendición, que sea de muchos cambios, Señor. Que sea de restauración, que sea de sanidad para nuestras familias y todos los que conocemos que están enfermos. Que tú seas el que los sanes, Señor, que hagas milagros en ellos también, Señor. Oramos por nuestro pastor Roberto, que tú estés con él, Señor, lo toques, Señor, lo sanes, Señor, que él sienta gozo y alegría en estos momentos, que se goce en el Señor. Haz contacto con él a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor. Terminamos este servicio, Señor, con esas mismas palabras que tú le diste, Señor, a Elí. Si tú me honras, te honraré. Si me desprecias, te despreciaré. Que sea este pueblo un pueblo que te honre, Señor. No tenemos que ser muchos, Señor, pero lo poco que tenemos te honremos, Señor, para honra y gloria tuya. Y que tú seas, Señor, que aumente y que haga crecimiento, Señor, para tu iglesia, para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo te dice amén. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Gracias por venir.